Sí queda grabado. Bueno, bienvenidos de nuevo al curso de lectura en voz alta dirigido a los mediadores del proyecto La Sugerencia Cultural del Banco de la República. La Paz se toma la palabra. El curso está a cargo de Liliana Moreno, a quien le damos de nuevo la bienvenida, directora de la Fundación Letra Viva y experta en mediación de lectura. Como habíamos hablado, el curso se compone de 7 conversatorios y 7 rutas de viaje. Y ya tuvimos 2 conferencias iniciales. El tema de la primera charla fue sobre las biografías y las trayectorias lectoras. La segunda se centró en las razones de leer en voz alta en distintos espacios como la casa, el colegio, las bibliotecas o los espacios insólitos. Y esta, que es nuestra tercera conferencia, el tema central es la narración oral y la lectura de imágenes y las estrategias de apoyo. Bienvenida Liliana de nuevo, bienvenidos a todos los que se unen a esta tercera conferencia, espero que la disfrutes muchísimo y te doy la palabra, Liliana. Vale, muchas gracias. ¿Me están oyendo bien, cierto? Sí. Perfecto. Me encanta volverlos a ver. Bueno, como saben, no fueron tiempos fáciles, pero aquí estamos y súper recargada de energía para seguir compartiendo con ustedes pues cada una de las charlas y de las rutas de viaje de este curso virtual de lectura en voz alta. Como ya lo comentó Diedre, el tema central de esta clase número 3 es la narración oral y la lectura de imágenes como estrategias de apoyo a la estrategia principal y tema de este curso, lectura en voz alta. Entonces, pues vamos a comenzar. Voy a compartirles entonces la presentación, que como es costumbre, ya generé esa costumbre, así que me parece además que es una ayuda importante para mí y les queda a ustedes también esa presentación para que la puedan repasar después. Entonces, en esta presentación vamos a revisar precisamente como los diferentes temas que vamos a trabajar durante esta sesión. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Felices como de volvernos a encontrar y de continuar en este viaje, en esta aventura que ha sido este curso virtual. Y bueno, afortunadamente vamos todavía comenzando, de alguna manera todavía no hemos llegado a la mitad, pero ya casi de este hermoso viaje, así que qué rico que le puedan sacar el mayor provecho, que puedan efectivamente extraer de cada una de estas charlas y de cada una de estas rutas de viaje herramientas para que puedan poner en juego precisamente con las maletas con las que trabajan y en general en su labor de mediación con las comunidades y en los diversos territorios de nuestro país. Recuerden que esta es como la máxima de este curso virtual de lectura en voz alta, una frase construida a partir del artículo de Rodolfo Castro: leer en voz alta es habitar el sonido de las palabras. Eso es lo que hemos denominado lo impajaritable a la hora de leer en voz alta. En la medida en que logramos habitar el sonido de las palabras, y claro, eso depende de la preparación, depende de un conocimiento profundo, de una vivencia absolutamente sensible a la hora de leer en voz alta, pero habitar el sonido de las palabras es fundamental. Recuerden también la frase de Octavio Paz: la palabra pan tiene su trigo. Y si uno no olvida eso cuando lee en voz alta, seguro que tiene garantizado un buen porcentaje de ese encuentro de lectura en voz alta con los otros en términos de hacerlo realmente bien y de lograr atrapar con la voz y con el cuerpo, cuando es en vivo y en directo, a ese público, a esa audiencia. Como les estaba diciendo entonces, hoy vamos a trabajar, espérate que no me pasa la presentación. Ahora sí. Vamos a trabajar entonces con 2 estrategias adicionales. La promoción de lectura cuenta con 3 grandes estrategias y uno podría pensar que con una cuarta, ya les voy a contar por qué, pero esas 3 estrategias básicas son narración oral, lectura en voz alta y lectura de imágenes. Una cuarta podría ser, si entendemos la escritura también como una estrategia que apoya el fomento de la lectura. Entonces también podría ir perfectamente una cuarta estrategia de promoción de lectura, que sería la escritura y el derecho de escribir como un apoyo y un fundamento para la lectura, porque efectivamente no hay lectura sin escritura y no hay escritura sin lectura. Quiero comenzar con esta frase
Esta frase es de un profesor muy querido, del que aprendí muchísimo en la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia, mi querido profe Felipe Bauhan, en precisamente una clase que él nos dio sobre el arte de contar, nos dio, digamos, esta frase como para comenzar esta clase. La vida misma era, en el principio de los tiempos, una inmensa y viva narración. La vida misma era, en el principio de los tiempos, una inmensa y viva narración. Yo creo que es una frase muy contundente, además acompañada por una ilustración de uno de mis grandes ilustradores que más admiro, que es Andrea De Santis, italiano. Y con esta imagen quiero comenzar esta clase, un poco porque en esta imagen quisiera, quisiera conectar el pasado con el futuro. De dónde venimos, cuál es nuestro devenir, cuál ha sido el recorrido que como seres humanos hemos hecho, eh, y hacia dónde vamos, ¿no? Este gran barco que a su vez es libro, que a su vez es un café, que a su vez tiene piscina, que a su vez tiene alas que son libros, que tiene un aula de clase, que tiene escaleras, bueno, tiene un montón de elementos que podemos comenzar precisamente a leer esta imagen para ver de qué manera efectivamente para mí la lectura es un gran viaje y es un viaje que conecta el pasado con el presente y el presente con el futuro. Y cuando Felipe Bauhan nos dice que la vida misma era en el principio de los tiempos una inmensa y viva narración, casi que nos sugiere que la narración incluso está antes de la existencia del ser humano. O sea que es bastante curiosa y es bonito pensarlo, nos pone en un lugar distinto, ¿no? Porque digamos que lo que yo siempre he dicho en estos cursos y en estas charlas, conferencias, es que lo que nos hace seres humanos es querer contar y escuchar historias. Es como la naturaleza intrínseca de ser humano. Sin embargo, aquí Felipe nos propone que la narración estaba sucediendo incluso antes de nuestra existencia y eso me parece muy bello porque sobre todo rompe como los esquemas y nos pone a pensar también, bueno, es posible que las narraciones existieran incluso antes de que existiera la vida del ser humano. Lo pongo como también interrogante, por supuesto, no tenemos que creer ni una postura ni la otra, simplemente mover nuestro pensamiento, generar tal vez una actitud creativa e imaginativa a partir de esta frase y de esta imagen. Entonces, la narración oral y la lectura de imágenes como estrategias de apoyo, pues esta clase va a tener dos partes, una relacionada más con el arte de contar y la otra con el arte de leer imágenes. Vamos a iniciar con una de las historias para mí más clarificantes sobre el rol que juega la literatura en la vida de los seres humanos. Por lo menos esa es la interpretación que yo hago. Y por otro lado, me parece que es una lectura muy acertada precisamente para comenzar a conversar sobre lo que significa contar, qué es eso del arte de contar y cómo contar. El libro que yo tengo acá en mis manos es una edición distinta a la que yo les estoy presentando aquí en esta diapositiva. Esta es una edición de una recopilación de algunos cuentos de Saki, dentro de los cuales está precisamente el narrador de cuentos, que en la versión de Caré, que está en la diapositiva, que es bellísima y espero que muchos de ustedes la conozcan, no se traduce como el narrador de cuentos, sino como el contador de cuentos. Esta edición que les muestro en la diapositiva es una edición, como les digo, de una de las editoriales más potentes y casi que uno diría como mediador, como promotor de lectura. Cualquier libro de Caré a ojos cerrados es bueno. O sea, realmente es una editorial con unos materiales de lectura de muy alta calidad. Y esta edición es bellísima además porque las ilustraciones de Alba Marina Rivera enriquecen muchísimo la historia. Es una historia clásica. Saki pues, es un gran autor que efectivamente pues, nos ha dado muchísima literatura y que en efecto pues, tiene muchas historias para compartirnos y hay muchas ediciones sobre los cuentos de Saki. Sin embargo, en esta edición
digamos que el valor agregado también está, es en las ilustraciones tan bellas que hace Alba Marina Rivera. En este momento el libro no lo tengo porque en alguno de mis viajes se quedó con todo y Kamishibai y entonces pues no lo tengo en este momento en físico, pero voy a hacer la lectura del cuento desde esta otra versión que tengo, que además encontré en uno de esas librerías de segunda que tiene cosas maravillosas. No sin antes leerles un fragmento que escribió el experto precisamente en pedagogía de la lectura, Antonio Orlando Rodríguez, en la revista Cuatro Gatos, que entre otras cosas, valga el momento para decir que efectivamente esta revista es de las revistas especializadas en literatura infantil y juvenil más importantes en este momento. Entonces, si no la conocen, muy invitadísimos pues a que exploren la revista Cuatro Gatos. Antonio Orlando Rodríguez dice con respecto a este libro y especialmente a esta edición lo siguiente. No solo se trata de un saki espléndido, que los niños podrán disfrutar por su saludable cinismo y su desacato al autoritarismo, sino también de una burlona lección para quienes, a la manera de la tía victoriana de la historia, se empeñan en impostar la voz cuando se dirigen a un auditorio infantil. El álbum fue galardonado en el 2009 con el premio Bologna Ragazzi en la categoría Nuevos Horizontes. Más que merecido. Es lo que nos dice Antonio Orlando con respecto a este libro bellísimo que los invito a que lo busquen y lo exploren. Entonces vamos a comenzar con el narrador de cuentos. Tengo aquí una versión también en... a ver, tengo una versión de Saki también para que si quieren lo vayamos leyendo juntos. Esta no es una versión tan bonita, pero es útil. Fíjense que aquí entonces se llama el cuentista, ni el narrador de cuentos ni el contador de cuentos, el cuentista. Era una tarde calurosa y el interior del vagón estaba consecuentemente sofocante. Faltaba casi una hora para llegar a Templecombe, la siguiente estación. Los ocupantes del compartimento eran una pequeña y una niña aún más pequeña, una niña pequeña y una niña aún más pequeña y un niño pequeño. Una tía que pertenecía a los niños ocupaba uno de los asientos de la punta. El asiento de la otra punta estaba ocupado por un hombre soltero que no formaba parte del grupo, pero las niñas pequeñas y el niño pequeño ocupaban decididamente todo el compartimento. Tanto la tía como los pequeños practicaban un tipo de conversación persistente y de corto alcance que hacía pensar en los esmeros de una mosca que no se desalienta por más que la rechace. La mayor parte de las observaciones de la tía parecían comenzar con no, y casi todos los comentarios de los niños empezaban con ¿por qué? El hombre soltero no emitía palabra. No, Cyril, no, exclamó la tía cuando el niño pequeño empezó a azotar los almohadones del asiento, levantando con cada golpe una nube de polvo. Venía a mirar a la ventanilla, agregó. El niño se acercó a la ventanilla de mala gana. ¿Por qué están sacando a esas ovejas de ese campo? Preguntó. Supongo que las están llevando a otro campo donde hay más... donde hay más pasto, dijo la tía sin mucha convicción. Pero hay un montón de pasto en ese campo, protestó el niño. Ahí no hay más que pasto, tía. Hay un montón de pasto en ese campo. A lo mejor el pasto del otro campo es mejor, sugirió la tía neciamente. ¿Por qué es mejor? La pregunta llegó rápida e inevitable. ¡Uy, miren esas vacas! Exclamó la tía. En casi todos los campos a lo largo del trayecto habían visto vacas o toros, pero la mujer habló como si estuviera llamando la atención sobre algo fuera de lo común. ¿Por qué el pasto del otro campo es mejor? Insistió Cyril.
El soltero iba frunciendo el entrecejo. Era un hombre rígido y antipático. Decidió la tía en su interior. Ella, por su parte, fue totalmente incapaz de llegar a ninguna decisión satisfactoria sobre el pasto del otro campo. La niña más pequeña encontró un entretenimiento que consistía en recitar en el camino a Mandalay. Solo sabía el primer verso, pero trató de sacar el mayor provecho posible de su limitado conocimiento. Repetía el verso una y otra vez, con una voz soñolienta pero perfectamente decidida y audible. Al soltero le pareció como si alguien le hubiera apostado a la niña que no podría repetir la frase en voz alta 2000 veces sin parar. Quien quiera que hubiera hecho el desafío parecía a punto de perderlo. Vengan para acá que les cuento un cuento, dijo la tía cuando el soltero ya la había mirado a ella 2 veces y una al timbre de emergencia. Los niños se dirigieron apáticos hacia el rincón del compartimento donde estaba la tía. Evidentemente su reputación de narradora de cuentos no ocupaba un lugar muy alto en el ranking de los niños. En un tono de voz bajo y confidencial, interrumpida a cada rato por las preguntas malhumoradas que sus oyentes le hacían en alta voz, empezó la historia poco original y deplorablemente carente de interés de una niña pequeña que era buena, y que como era buena, era amiga de todos y que fue finalmente salvada del ataque de un toro furioso por unos salvadores que admiraban la bondad de su carácter. ¿No lo hubiera salvado si no hubiera sido buena? Preguntó la mayor de las niñas pequeñas. Era exactamente la pregunta que el soltero había querido hacer. Bueno, sí, tuvo que admitir la tía, pero no creo que hubiera corrido tan rápido para ayudarla si ella no les hubiera agradado tanto. Es la historia más estúpida que escuché en mi vida, dijo enteramente convencida la mayor de las niñas pequeñas. Era tan estúpida que yo no escuché más que la primera parte, dijo Cyril. La niña más pequeña no hizo en ese momento ningún comentario sobre la historia, pero hacía rato que había recomenzado la repetición en voz baja de su verso favorito. Usted no parece tener mucho éxito como narradora de cuentos, dijo de repente el hombre soltero desde su rincón. La tía se puso inmediatamente a la defensiva ante este ataque inesperado. Es algo muy difícil contar cuentos que los niños puedan entender y valorar a la vez, dijo muy ceremoniosa. No estoy de acuerdo con usted, dijo el soltero. Tal vez quiera contarles un cuento usted, fue la réplica de la tía. Cuéntenos un cuento, pidió la mayor de las niñas pequeñas. Había una vez, comenzó el soltero, una niña pequeña llamada Berta, que era extraordinariamente buena. El interés que se había suscitado momentáneamente en los niños empezó enseguida a decaer. Todos los cuentos eran espantosamente parecidos, los contara quien los contara. Hacía todo lo que le ordenaban, decía siempre la verdad, no se ensuciaba la ropa, comía simples budines como si fueran tortas con dulce de leche, aprendía perfectamente sus lecciones y era educada en sus modales. ¿Era linda? Preguntó la mayor de las niñas pequeñas. No tan linda como ninguna de ustedes dos, dijo el soltero, pero era horriblemente buena. Hubo una reacción favorable hacia el cuento. La palabra horrible asociada a la bondad era toda una novedad. Parecía introducir un viso de verdad que estaba ausente en los cuentos infantiles de la tía. Era tan buena, continuó el soltero, que ganó varias medallas por bondad y las llevaba siempre prendidas en su vestido. Tenía una medalla por obediencia, otra medalla por puntualidad y una tercera por buena conducta. Eran grandes medallas de metal y tintineaban en una contra otra cuando caminaba. Ningún otro niño de la ciudad donde vivía tenía tantas medallas. Por lo tanto, todos sabían que debía ser una niña súper buena. Horriblemente buena, recordó Cyril.
Todos hablaban de su bondad y el príncipe de la comarca escuchó sobre ella y dijo que como era tan buena, se le permitiría una vez a la semana pasear por su parque, que estaba justo en las afueras de la ciudad. Era un hermoso parque y no se permitía a ningún niño entrar en él, de modo que era un gran honor para Berta que se le permitiera ir allí. ¿Había ovejas en el parque?, requirió Cyril. No, dijo el soltero, no había ovejas. ¿Por qué no había ovejas?, fue la inevitable pregunta que surgió de tal respuesta. La tía se permitió esbozar una sonrisa que casi podría describirse como una mueca. No había ovejas en el parque, dijo el hombre soltero, porque la madre del príncipe había soñado una vez que su hijo iba a morir o a ser asesinado por una oveja o porque, o porque se le cayera encima un reloj de pie. Por eso el príncipe nunca tuvo ovejas en su parque ni relojes en su palacio. La tía reprimió un gesto de admiración. ¿Al príncipe lo mató una oveja o se le cayó encima un reloj?, preguntó Cyril. Todavía vive, así que no podemos saber si el sueño se cumplió, dijo el hombre soltero despreocupadamente. De todas maneras, no había ovejas en el parque, pero habían muchísimos cerditos que corrían por todos lados. ¿De qué color eran? Negros con las caras blancas, blancos con lunares negros, todos negros, grises con manchas blancas y algunos todos blancos. El narrador de cuentos hizo una pausa para permitir que penetrara en la imaginación de los niños una idea cabal de los tesoros del parque. Después, continuó. Berta se apenó bastante cuando descubrió que no había flores en el parque. Había prometido a sus tías con lágrimas en los ojos que no cortaría ninguna de las flores del príncipe y estaba decidida a cumplir su promesa. Por lo tanto, la hizo sentir muy tonta, como es lógico, descubrir que no había flores para cortar. ¿Por qué no había flores? Porque los cerdos se las habían comido, dijo el soltero rápidamente. Los jardineros le habían dicho al príncipe que no se podía tener a la vez cerdos y flores. Entonces él decidió tener cerdos y no flores. Hubo un murmullo de aprobación provocado por la excelente decisión del príncipe. Tanta gente hubiera decidido de modo contrario. Había muchas otras cosas encantadoras en el parque. Había estanques con peces dorados, azules y verdes, y árboles con hermosos papagayos que decían frases inteligentes en todo momento, y colibríes que vibraban con todas las melodías populares de entonces. Berta iba de un lado para otro y se divertía inmensamente, y pensó para sí: si yo no fuera tan extraordinariamente buena, no me hubieran permitido venir a este hermoso parque y disfrutar todas las cosas admirables que hay aquí. Y sus 3 medallas tintineaban una contra otra mientras caminaba y la ayudaban a recordar cuán súper buena era realmente. Justo en ese momento, un lobo enorme entró merodeando en el parque para ver si podría atrapar a un cerdo gordito para su cena. ¿De qué color era?, preguntaron los niños con un súbito resurgimiento de interés. De color del barro, con la lengua negra y pálidos ojos grises que centellaban con increíble ferocidad. Lo primero que vio en el parque fue a Berta. Su delantal blanco estaba tan inmaculadamente limpio que se lo podía ver desde muy lejos. Berta vio al lobo y vio que avanzaba sigilosamente hacia ella y empezó a desear que nunca le hubieran permitido entrar a ese parque. Corrió tan rápido como pudo y el lobo fue tras ella a pasos agigantados. Berta se las arregló para llegar hasta un matorral de arbustos de arrayanes y se escondió detrás de uno de los más tupidos. El lobo comenzó a husmear entre las ramas con la negra lengua colgando fuera de su boca y los pálidos ojos grises lanzando feroces miradas de rabia. Berta estaba terriblemente asustada y pensó para sí: si no hubiera sido tan extraordinariamente buena, en este momento estaría a salvo en la ciudad. Sin embargo,
El perfume de los arrayanes era tan fuerte que el lobo no podía olfatear el rastro de Berta, y los arbustos eran tan tupidos que hubiera podido buscar en ellos por largo rato sin divisarla. Por lo tanto, pensó que lo mejor era marcharse de allí y capturar a un pequeño cerdo. Berta temblaba de sobremanera por tener al lobo merodeando y husmeando tan cerca, y al temblar, la medalla de obediencia tintineó contra las medallas de puntualidad y buena conducta. El lobo justo se estaba alejando cuando oyó el sonido que hacían las medallas y se paró a escuchar. Tintinearon otra vez en un arbusto bastante cerca de él. Se lanzó de un salto dentro del matorral. Los pálidos ojos grises brillaron feroces y triunfantes, y arrastró a Berta hacia afuera y la devoró hasta el último bocado. Todo lo que quedó de ella fueron sus zapatos, trocitos de ropa y las 3 medallas por bondad. ¿Murió alguno de los cerditos? No, todos se escaparon. El cuento empezó mal, dijo la más pequeña de las niñas pequeñas, pero tuvo un hermoso final. Es el cuento más hermoso que escuché en mi vida, dijo la mayor de las niñas pequeñas completamente convencida. Es el único cuento hermoso que escuché en mi vida, dijo Cyril. Hubo una opinión disidente por parte de la tía. Un cuento absolutamente inadecuado para mentes tan jóvenes. Ustedes han socavado los resultados de... Usted ha socavado los resultados de años de una esmerada educación. Sea como fuere, dijo el hombre soltero juntando sus pertenencias para abandonar el vagón, los mantuve tranquilos durante 10 minutos, que es más de lo que usted fue capaz de hacer. Pobre mujer, pensó para sí cuando bajó en el andén de la estación de Temple Combe. Durante los próximos 6 meses, por lo menos, esos niños van a acosarla en público pidiéndole que les cuente un cuento inadecuado. ¿Quién quiere cuentos inadecuados? ¡Ay, qué belleza! ¡Eh! Muy Muy bueno, bien. bonita Aleja, gracias. Me entretiene, pero creo que la que más se goza eso es mi hija, 16 meses, pero está así. ¡Qué belleza! ¿Quién es esa que habla? Qué belleza, Aleja. Sí, y eso que a ratos uno como que le pierde un poco el ritmo, pero cuando entra la historia de lleno es que es absolutamente fascinante y es casi como meterse, no, es casi no, es meterse en el cuento, efectivamente, es meterse en el cuento y es que realmente me gusta tanto. De hecho, a mí me gusta escribir muchas cosas inadecuadas, entonces este es como mi mi cuento favorito. Y me parece que además es muy oportuno, por un lado, para hablar de qué significa contar un cuento, pero por otro lado también para que de alguna manera hagamos como un ejercicio de autorreflexión, en donde también revisemos cuál es ese concepto de infancia que está implícito en nuestras prácticas de mediación, es decir, realmente qué estamos entendiendo por infancia, que se va a hacer como un tema transversal durante esta clase muy fino, como un hilo narrativo secundario muy fino, que no está directamente necesariamente relacionado con el tema de esta clase, pero me parece súper clave pensarnos en eso, el concepto de la infancia y también en una pregunta que a mí todos los días me ronda por la cabeza, cómo responderla, ¿no? Aunque no, obviamente no quiero encontrar una sola respuesta, pero es ¿para qué la literatura en la vida de los seres humanos? Amo este libro y les recomiendo esa edición que les, eh, que les comenté de Editorial Ecaré. No sé quién más quisiera comentar algo sobre ese cuento o si quieren lo dejamos para el final y seguimos adelante con la charla. ¿Les gustó? El banquete. A mí me gustó Seguimos mucho. el banquete.
Adelante. Me encantó. Muy bien. Me alegra mucho que les haya gustado. De pronto pueden ir como anotando cositas. Habíamos como la estructura, recordando la estructura de la clase. Al final abriremos 30 minutos para que conversemos y pregunten o comenten lo que quieran, ¿vale? Ah, bueno, al final tengo ahí un... Listo. Listo, Alejita. Entonces seguimos adelante. Quiero presentarles también esta maravillosa ilustración que yo no conocía si no fuera gracias a mi profesor, que creo que le estoy dedicando esta clase a mi profesor Felipe Bauhan. Y esta es un grabado en madera de 1875. Se llama El narrador persa en el desierto. Tiene muchísimos años y es como de las imágenes sobre contadores de cuentos, pues una de las más antiguas. Es una belleza de imagen. Y por aquí escribí: ¿por qué tendremos la necesidad de escuchar historias? Es cierto que gozamos con las historias que nos cuentan, pero ¿es una necesidad? Desde que el ser humano existe, cuenta y escucha historias por gusto, pero también por necesidad. Tenemos sed de historias. ¿Alguna vez has experimentado esa necesidad? Esta me parece como un planteamiento muy bello porque en efecto yo les decía que una de las cosas que todo, pues digamos una gran convicción mía, sobre todo en el último tiempo, es que en el centro de lo que hacemos como mediadores están los seres humanos y sus relatos. Y los relatos pueden estar, pueden compartirse, crearse o circular de diversas formas, en diversos soportes y en diversos formatos. También he dicho, y creo que también lo he mencionado en clases anteriores, que el libro es un objeto cultural privilegiado y que sin duda la literatura es demasiado importante en lo que hacemos. Sin embargo, no son las únicas maneras de relatar, ¿no? También hay relatos no ficcionales. Hubo un tiempo en el que los relatos ficcionales y no ficcionales eran lo mismo. O sea, ciencia, religión y arte hacían parte de lo mismo. Sin embargo, pues eso ha ido cambiando con el tiempo y hemos ido fragmentando el conocimiento. Pero volviendo a esta imagen, quisiera compartírselas también, no a través de esta presentación, porque no, digamos que no se logran percibir todos los detalles, sino a través de la imagen, digamos directamente, que acá la tengo, el narrador persa en el desierto, que es esta. Y quisiera que pensaran, por ponerles como un ejercicio muy sencillo. ¿Qué creen que le está contando este narrador del desierto a estos 4 personajes? También es un ejercicio de lectura en voz alta, porque efectivamente podemos leer todos los elementos, la disposición corporal de los personajes, los rostros, ¿sí? Las emociones que podríamos leer en cada uno de los rostros de estos personajes, la forma en cómo el narrador, en este caso que es el narrador persa, ¿qué podrá estar contándoles? ¿Qué podrá estar diciéndoles acerca de qué será esa historia que les está narrando? Me gusta mucho cómo hacer este ejercicio porque efectivamente en este ejercicio se concentran las 2 cosas más importantes que quiero decirles en esta clase: la narración oral y la lectura en voz alta, y cómo podemos narrar oralmente desde la lectura de imágenes, y cómo podemos leer las imágenes cuando vemos a alguien narrando oralmente, como en este caso, este grabado de 1875. Bueno, pues no sé, yo veo Sí. por la persona mayor como una narración mitológica o el nacimiento de una civilización, cuando uno cuenta la historia de los ancestros. Y también Sí. para mí es una historia de viajes que tiene muchas aventuras por la cara del niño que está como mordiéndole el hombro al otro. O sea, es una historia como de aventura para mí. Yo no sé, yo lo veo así. Y seguro que cada uno tendría respuestas distintas y contaría cosas distintas. Eso es lo hermoso del lenguaje, ¿no? El lenguaje es uno solo, pero la posibilidad de contar historias es infinita. Tanto que una misma historia puede ser interpretada tantas veces que a su vez se convierte en muchas historias. Podría ser un pukchipu, ¿Un qué? dialogando. Un pukchipu, un palabrero ancestral de la Ajá. cultura guayuya. Este es desde otra antigüedad, ¿no?
Sí, Desde claro. los ancestros, pues, están los ancianos, que sería ese que se ve ahí, contando de pronto cómo Juyá, cómo ese varón que preña la tierra, que es la lluvia. Podría ser, ¿no? Y Hermoso. todos los embates en el desierto guajiro. Qué bello, Linda Antolera. Además nos estabas contando ahorita que la hermana Lluvia estaba por llegar, ¿no? Aquí sería el hermano lluvia, ¿Hermano? porque ¿Lluvia es o hermano? macho, es Oh, macho. O macho sea, en la cosmovisión es macho, es el que preña la tierra. a la tierra. Ah, mira. Y justo te salió un narrador persa en el desierto. Bueno, continuemos. Entonces, miren lo que dice Vladimir Nabokov en su curso de literatura europea. La literatura no nació el día en que un chico llegó corriendo del valle neandertal, gritando el lobo, con un enorme lobo gris pisándole los talones. La literatura nació el día en que un chico llegó gritando el lobo, sin que le persiguiera ningún lobo. El que el pobre chaval acabara siendo devorado por un animal de verdad por haber mentido tantas veces es un mero accidente. Entre el lobo de la espesura y el lobo de la historia increíble, hay un centellante término medio. Ese término medio, ese prisma, es el arte de la literatura. ¿Qué quiere decir Nabokov? ¿Cuál es la diferencia entre realidad y ficción? ¿Y cuál es el poder del arte en general y de la literatura en particular para la vida de las personas, para la vida de los seres humanos? Parece bellísimo esta definición de literatura, ¿no? Ah, y un poco va en la misma línea del narrador de cuentos. Contar una historia de una niña buena es sencillo, digamos, es además lo que comúnmente vemos, ¿no? Pero contar la historia de una niña horriblemente buena es otra cosa. El horriblemente también le introduce a la historia algo, un viso, como dice, una arista que hace que una historia cotidiana, una anécdota tal vez, se convierta en literatura. Bueno, y hay otras muchas formas precisamente de interpretar esta frase de Nabokov, ¿no? Pero qué bello que es, ¿no? Qué potente que es este fragmento para definir lo que es literatura, qué es el arte de la literatura. Muy bien. Entonces, pues hasta ahí, digamos que vamos desarrollando esta idea de la narración oral. Creo que es importante en este punto hacer una diferencia también. Hay un libro bello de Aidan Chambers que se llama la narración oral y la lectura en voz alta. Precisamente es una cartillita muy corta del editorial del Banco de la República, perdón, del Banco del Libro de Venezuela. En ese libro, digamos, hay establecidas unas diferencias muy grandes entre leer en voz alta y narrar oralmente. Sobre eso quisiera detenerme un poco antes de que comencemos también a hablar sobre lectura de imágenes. Entonces, sobre esas diferencias, lo primero que tendríamos que decir es que para leer en voz alta se necesita sí o sí un texto escrito. Se necesitan palabras, se necesita un texto escrito para poderlo leer en voz alta. Eso quiere decir que independientemente de que sea un libro, porque la mayoría de las veces cuando leemos en voz alta lo hacemos con un libro, sin embargo, pues hay otras opciones precisamente para leer en voz alta. Podemos leer en voz alta desde el celular, cosa que no es recomendable, yo nunca lo recomiendo porque el celular, no sé que sea un celular grande, pero no, eso ya sería una tablet, pero desde un celular es muy difícil leer en voz alta porque el texto queda muy chiquitico y es un poco engorroso. Y además, pues porque hay que estar pasando las imágenes mucho más rápido, porque la pantalla tampoco es grande, entonces son más páginas, digamos, más pantallazos, lo que uno tendría que leer a través de un celular. Podemos efectivamente leer a través de una tablet, de un Kindle, de una fotocopia, una hoja escrita con máquina de escribir, una hoja manuscrita, en fin,
digamos que el soporte, el formato puede variar. En principio, siempre es recomendable un promotor del libro físico. Sí, creo que tenemos también como generamos como un respeto también por el asunto de los derechos de autor y lo que implica también el esfuerzo que implica para un equipo de personas lograr sacar a la vida pública un libro. Entonces, si ustedes van a leer en voz alta, además proyectando el material de lectura, si van a leer en voz alta a través de un Kamishibai, si van a leer en voz alta a través de diferentes soportes o formatos, siempre es recomendable que el libro esté allí presente, el libro como objeto, para precisamente darle ese lugar de importancia que merece. Entonces, leemos en voz alta básicamente textos escritos. Si no hay un texto escrito es porque estamos narrando oralmente. En la narración oral, el centro de la narración es el mismo narrador. Cuando narramos oralmente o cuando una persona narra oralmente, realmente su único texto y su único apoyo para generar esa historia es su cuerpo, es su rostro, son sus manos, es la expresión que hace a través de su cuerpo. Entonces, esa es una diferencia muy importante, porque en el caso de la lectura en voz alta, el centro está en la lectura, no está en el cuerpo de la persona, no está en el ser la persona misma, como pasa en la narración oral. Por eso es tan importante que cuando hagamos ejercicios de lectura, por acá tengo el Pato y la Muerte, por ejemplo, Pato y la Muerte, de Wolf F. Brooke. Cuando hacemos un ejercicio de lectura en voz alta, es importante que busquemos el equilibrio y que generemos efectivamente la atención de nuestra audiencia, de nuestro público en el material de lectura que estemos utilizando, que en realidad simbólicamente es la lectura en sí misma, que es exactamente en donde debe estar el centro de lo que hacemos. Por lo tanto, si yo hago ejercicios de lectura en voz alta, donde efectivamente utilizo el material de lectura, pero entonces hago cosas como: he estado cerca de ti desde el día en que naciste. Por si acaso, preguntó el Pato. Como que se pierde la importancia del centro de la lectura en voz alta que debe estar es en la lectura en sí mismo. Porque esa es una pregunta que me suelen hacer mucho, y en estos días que hice un taller también de lectura en voz alta con el Banco de la República en Pereira, alguien preguntaba, bueno, pero ¿podemos hacer voces de los personajes? ¿Podemos actuar los personajes? Pues de poder todo, pues lo podemos hacer. Digamos que yo como especialista en lectura en voz alta tampoco estaría bien decirles, tiene que hacerse de esta manera. No falta absolutamente, no tengo ni la verdad absoluta, pero sí tengo muchas lecturas hechas, proyectos de investigación, una práctica amplia que me permite decirles qué es lo que pienso yo con respecto a esos matices que puede tener la lectura en voz alta y que de alguna manera, para mí, digamos, a mi modo de ver, lo que hace es descentrar la atención en lo que realmente es importante, que es lo que a mí en últimas más me preocupa. Entonces, a esa persona que me hizo esa pregunta, yo le dije, pues yo pienso que cuando queremos hacer teatro, hagamos teatro. Cuando queremos hacer circo, hagamos circo. Cuando hagamos promoción de lectura, hagamos promoción de lectura. Cuando queramos hacer una clase de arte y pintar, pues hacemos una clase de arte y pintamos. Esto un poco para llamar la atención sobre que cuando hablamos de lectura en voz alta, pues es leer en voz alta. Y hay un límite, hay una frontera que es invisible, ¿no? Entre hacer una lectura en voz alta natural, digamos, muy, muy, muy espontánea, muy natural, muy vívida, y hacer una lectura en voz alta un poco sobreactuada, en donde se ve el artificio, y ese artificio y esa sobreactuación de alguna manera empaña digamos, ese centro que debe ser la lectura en voz alta. Digamos que esa tal vez pueda ser mi forma de ver esta estrategia un poco purista, pero pienso que sí es sano saber exactamente qué estamos haciendo. Es decir, si mi intención es narrar oralmente, narro oralmente. Si mi intención es leer en voz alta,
leo en voz alta. Si mi intención, sí, dependiendo de esa intencionalidad pedagógica o simplemente sacándolo, digamos, de ese contexto eminentemente pedagógico, si simplemente lo que quiero es abrir un encuentro, quiero abrir un espacio, un encuentro con la palabra, con la literatura, y lo único que quiero es compartir con ese grupo de personas un libro, una lectura de un libro, de un cuento, de un libro álbum, de un poema, pues lo hago, pero con ese propósito. Ahora, como esta propuesta de esta clase es que la narración oral y la lectura de imágenes son estrategias de apoyo en la lectura en voz alta, lo que uno puede diseñar es una secuencia didáctica, lo que llamaríamos en pedagogía una secuencia didáctica o un taller que también tiene una secuencialidad, que tiene un objetivo claro, que tiene una metodología, que tiene unos momentos diseñados paso a paso, cómo involucrar estas tres estrategias y cómo darle el protagonismo, porque este es un curso virtual de lectura en voz alta y no de narración oral y no de lectura de imágenes, cómo darle ese realce y ese protagonismo para que el plato fuerte de ese espacio sea la lectura en voz alta. Cómo podemos narrar oralmente y leer en voz alta, pero que se sienta la diferencia entre una cosa y la otra, entre una estrategia y la otra. Y cómo también podemos ir leyendo imágenes a medida que vamos haciendo esa lectura en voz alta o a medida que vamos haciendo una lectura de las imágenes. Esa es la propuesta. Quería hacer como esta aclaración, porque me parece absolutamente fundamental cuál es como el enfoque y el punto de partida de esta propuesta en particular, de cómo acompañar la lectura en voz alta como una estrategia fundamental con dos hermanas muy, muy potentes que son la narración oral y la lectura de imágenes. Ahora bien, ¿qué otras digamos, diferencias hay entre narración oral y lectura en voz alta? Además de entender cuál es el centro de una estrategia y de otra, además de entender que uno es un texto escrito y el otro, el texto, es el mismo narrador, ¿cierto? También podemos revisar que efectivamente la narración oral sobre todo está más inspirada, no únicamente, pero sobre todo está más inspirada en las narraciones de tradición oral. Es decir, el narrador oral tiene como esa responsabilidad de llevar esa herencia de historias que se ha trazado a lo largo de la memoria de los pueblos para entregarlo a las nuevas generaciones. Vamos que esa es como la narración oral. Sin embargo, sabemos que también hay otros personajes que son parecidos a los narradores orales, pero que no exactamente son narradores orales, como los cuenteros o los cuentacuentos, ¿cierto? Donde encontramos, por supuesto, prácticas de cuentería, donde efectivamente un cuentero a veces se inspira en la tradición oral, pero también a veces se inspira en los cuentos de autor o en la literatura de autor. Y ahí a veces pasan cosas muy agradables y otras cosas que son muy desagradables. Agradable es encontrar a un cuentero que ha logrado precisamente apropiar tanto la historia que realmente es respetuoso con el autor de esa historia. Pero también conocemos un montón de ejemplos y yo todo el tiempo vivo encontrándome con estos ejemplos, lamentablemente, en las universidades y en los parques y en las plazas y demás, donde un cuentero efectivamente toma un cuento de autor y realmente no le hace justicia al autor, donde hay como una subvaloración de el trabajo que tanto tiempo le tomó a ese autor para crear ese cuento, ese poema, esa historia, ¿cierto? Y lo que termina siendo es una muy mala versión de la historia y a veces, desafortunadamente, aún más desafortunado, encontrarnos con cuenteros que ni siquiera le dan el crédito al autor. Eso creo que también lo conocemos bastante. Y los cuentacuentos, cuando yo hice el proyecto de investigación en España, precisamente sobre lectura en voz alta, encontré, digamos, una realidad muy distinta a todo esto que les estoy contando, y es que efectivamente hay muchos cuentacuentos en España, por lo menos, no sé si los cuentacuentos en otros países tienen más o menos esas mismas características, pero lo que yo pude ver en España es que efectivamente los cuentacuentos
cuentan cuentos de los autores, pero muchas veces hacen una mezcla de lectura en voz alta, de narración oral y hacen también unas versiones libres, se saltan partes de la historia, cambian palabras, pasan un montón mejor dicho, un cuentacuentos es como una figura que toma muchas historias propias de los autores y hacen versiones que, no sé, yo prefiero o una narración oral o una lectura en voz alta tal cual está allí la historia con las palabras que están incluidas dentro de la historia. Suele pasar mucho y esto creo que de pronto alguno de ustedes desarrolla esa práctica de cambiar las palabras de un poema o de un cuento clásico, por ejemplo, porque pensamos que es necesario cambiar las palabras porque el niño o la niña no entiende, o porque el joven o porque una comunidad determinada no entiende qué significa esa palabra. Y vuelve y juega. Como yo sí soy un poco purista en ese sentido, nada más equivocado que cambiar una palabra. Si un niño es pequeño, si un joven no entiende esa palabra, tienes dos caminos. Uno, abrir un espacio al final para que efectivamente a partir del contexto encontremos el significado de esa palabra, cosa que yo no haría necesariamente, o precisamente formar sujetos del lenguaje implica también que nos atraiga la musicalidad del lenguaje y el sentido poético de la palabra sin que necesariamente haya una comprensión del 100% del texto escrito. Seguramente muchos no estarían de acuerdo conmigo en esto, pero pienso que es necesario para que un niño o una niña haga parte de esa comunidad lectora. Creo que no hay que generar filtros para facilitarles, digamos, o para facilitarles la tarea o porque de alguna manera estamos subvalorando a esos niños y a esas niñas. Más bien, leamos poemas de Rafael Alberti, como a muchas generaciones nos pasó cuando tuvimos la oportunidad de acceder a una enciclopedia como El Mundo de los Niños, ¿no? Con poemas de Rafael Alberti, de Gabriela Mistral, de Nicolás Guillén, de Federico García Lorca, y niños, o sea, yo recuerdo que me leían en voz alta a los 2 años y seguramente lo disfrutaba muchísimo, pero seguramente no entendían ni el 90% de lo que me estaban leyendo. Pero es que leer no es solamente comprender, leer también es una experiencia, eso lo dice Jorge La Rosa todo el tiempo. Entonces ahí es importante saber que los materiales de lectura y las inspiraciones del contador de cuentos son distintas. Digamos, el contador de cuentos o el narrador de cuentos por lo general se inspira más en narraciones de tradición oral y el lector en voz alta por lo general trabaja más con lecturas o con materiales de lectura de autor, aunque por supuesto el lector en voz alta también puede leer en voz alta una historia que ha sido de la tradición oral. Por ejemplo, Caré, que es la editorial que he mencionado desde el comienzo de esta clase, tiene una colección bellísima de narraciones indígenas y son versiones escritas de historias que han sido contadas de generación en generación, pero además son versiones de historias de narraciones indígenas latinoamericanas y algunas colombianas. De hecho, hay una de los Wayuu y hay otra de la cultura Pemón y hay otra, bueno, hay como de diversas culturas, tanto en Colombia como en Venezuela y en Brasil. Un poco están como centradas allí. Entonces, bueno, quería antes de comenzar a desarrollar nuestra segunda parte de este curso, quería como hacer esas tres diferenciaciones de lo que significa narrar oralmente y leer en voz alta. Si quieren ya profundizar un poco más sobre este aspecto, pues los invito a que lean el texto de Aidan Chambers, Narración Oral y Lectura en Voz Alta, donde él además tiene como un cuadrito muy bien organizado donde explica de manera mucho más amplia las diferencias entre estas dos estrategias. Ahora vamos a hablar del arte de leer imágenes. ¿Listo?
Entonces, pensemos por un momento en el lugar que juegan las imágenes en la vida de las personas. Pensemos por un momento en el lugar que ocupan las imágenes en la escuela, por ejemplo. ¿Y qué tantas prácticas de mediación fortalecen esa alfabetización visual de los niños y las niñas y en general, pues pensando, digamos, en la escuela como un escenario? Y seguramente llegaremos a la conclusión un poco triste de que si bien nos falta, digamos, mucho en la formación de lectores, digamos, de textos escritos, creo que estamos aún más crudos en la lectura de textos visuales. Creo que tiene que ver también con un montón de mitos y creencias como muy arraigadas en el ámbito escolar sobre lo que es una ilustración, sobre el lugar que ocupa una imagen, ¿no? Empezando precisamente por las cartillas. Por supuesto, las cartillas tienen un lugar sagrado y hermoso en nuestras historias lectoras, pero ya pensando en la manera en cómo se utilizan las imágenes en las cartillas o en general en los libros de texto, en general en los libros que normalmente circulan en la escuela, no hablo necesariamente de literatura, sino de los otros textos, uno descubre que efectivamente la imagen juega casi un segundo, un tercer lugar y es como termina siendo un poco la Cenicienta del paseo, cosa que no pasa en muchos libros de literatura infantil y juvenil. Cuando digo muchos, no digo todos, porque no todos los libros publicados, no todos los libros que encontramos en las librerías, no todos los libros que encontramos en las bibliotecas realmente son literatura y realmente aporten a la formación de lectores. Sin embargo, pues efectivamente en algunos ejemplos de literatura infantil y juvenil, como vamos a trabajar hoy un par de libros, encontramos un muy buen ejemplo de lo que significa que un autor o que un ilustrador realmente haga un trabajo de el trabajo de narrar a través de la ilustración de una manera realmente enriquecedora, fortalecida y consecuente con lo que significa formar lectores. Leer imágenes también es una estrategia de promoción de lectura. Aprender a leer, a interpretar las imágenes es cada vez una necesidad más urgente. Si padecemos de alfabetización, de otros tipos de alfabetizaciones como la alfabetización funcional, ¿no? Referido precisamente a la cantidad de personas que saben codificar y decodificar, pero que la lectura y la escritura no les sirve para mucho, ¿cierto? También hay unos altos índices de analfabetismo visual. Eso quiere decir que efectivamente no hemos sido educados para leer imágenes. Y la pregunta central de todo esto es, ¿cómo alfabetizamos visualmente a nuestros lectores si nosotros mismos no abrimos bien los ojos y aprendemos a observar? Si nosotros mismos no nos hemos formado como lectores de imágenes. Entonces vamos a ver en esta segunda parte de la clase cómo leer imágenes, ¿sí? ¿Qué se lee en una imagen? Y para ello tomaremos ejemplos de libros. Escogí 2 libros puntualmente, pero si veo necesario podremos ver uno tercero. Y vamos a revisar qué del discurso gráfico necesitamos conocer. Obviamente en esta clase solamente va a ser como un panorama, pero espero que ustedes tomen atenta nota y efectivamente comiencen a estudiar cada vez más qué significa esto de leer imágenes. Vamos a revisar entonces qué del discurso gráfico necesitamos conocer para hacer de la narración visual un recurso poderoso para narrar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y para eso quise como traerles algunas inspiraciones de el ilustrador protagonista de esta clase, que es Andrea De Santis. Y bueno, en estas 6
ilustraciones muy diversas que además pertenecen a colecciones de ilustraciones distintas, como todo lo que podemos leer allí, ¿no? Todo lo que, y que ya más adelante vamos a profundizar, pero que quisiera que ustedes hicieran como el ejercicio de educar la mirada y aprender a observar los detalles, cada uno de los detalles. Piensen, por ejemplo, ¿qué creen ustedes en este momento? Y podrían, si están tomando apuntes o si están escribiendo algo de lo que pasa en esta clase, que pudieran como pensar por un momento, bueno, ustedes, ¿qué leerían de una imagen? ¿Cuáles serían esos puntos o esos aspectos a tener en cuenta a la hora de leer una imagen? ¿Sí? Indudablemente hay un aspecto que salta a la vista y de manera muy contundente con este ilustrador, y es el asunto del color, ¿no? ¿Cuál es la paleta cromática que el ilustrador, que el creador de imágenes decide usar y por qué? ¿Sí? Ya lo vamos a ver en un ejemplo de un libro de Isol, en donde efectivamente, y bueno, en el punto de Peter H. Reynolds también hablamos un poco del tema del color y he dado algunas pistas sobre la manera de leer imágenes. Pero aquí evidentemente salta a la vista el color. También, por supuesto, los planos, ¿no? El plano, por ejemplo, de esta imagen es diferente al plano de esta imagen. Aquí no hay como muchas diferencias en los planos. A ver, perspectiva sí, pero los planos relativamente son parecidos. Ya iremos revisando cada uno de los aspectos, pero para que vayan explorando ustedes mismos, ¿no? Sirve mucho, por ejemplo, pensar en la perspectiva cuando nos ponemos en el lugar del fotógrafo o de aquel que tiene una cámara para grabar una secuencia de imágenes, que sería un cortometraje o, bueno, en fin, un documental, ¿no? Entonces, efectivamente, en esta imagen, la posición del camarógrafo es diferente a esta imagen. Esta es una imagen que está tomada desde arriba, ¿cierto? Y esta otra imagen, esta, que es como inspirada tal vez en el Titanic, está de abajo hacia arriba. Y esta de arriba hacia abajo. Esta está más de frente, ¿cierto? Esta está de arriba hacia abajo. Esta también está de arriba hacia abajo y esta también, aunque esta tiene como un ángulo un poco más pronunciado. O sea, no hay que ser un experto, pero poco a poco uno va entendiendo efectivamente qué cosas vamos leyendo precisamente cuando hacemos esta lectura de imágenes. Miren esta frase de Peter Jennings. Tu mente es el escenario, tus ojos la iluminación. Tu mente es el escenario, tus ojos la iluminación. Y más imágenes de otras colecciones del mismo ilustrador. El color, la composición, la perspectiva, la línea, aunque en este evidentemente es lo que llamarían los expertos un ilustrador que tiene una voz definida. Es gracioso porque la palabra voz tiene una forma de ilustrar muy propia y que un ilustrador va construyendo en la medida que va desarrollando su experiencia. ¿Mm? Bien. Vamos a ver qué nos dice precisamente Jenny Peter. El ejercicio de ver no es una práctica estática, no está delimitada por paredes como los museos. La percepción se desarrolla en nuestras mentes, que son como un patio de recreo en el que se encuentran diversos puntos de vista y se estimulan los unos a los otros. Construimos imágenes en nuestra mente a partir de trazos, indicios y fragmentos. Cuando varios observadores ven lo mismo en una determinada circunstancia, no hay lugar para la imaginación. Pero cuando varios observadores pueden interpretar los fragmentos de distintas formas, la imaginación puede llevarlos a uno de los viajes más inspiradores e inesperados.
Este fragmento es del libro La mirada creativa, editorial Gustavo Gili, 2017, editado en Barcelona. El ejercicio de ver no es una práctica estática. Y bueno, aquí vamos a trabajar entonces, digamos, 3 ejes precisamente de esto que significa leer las imágenes. ¿Cómo leer las imágenes? Tenemos un componente plástico, un componente narrativo y un componente simbólico, que vamos a ir trabajando a la par de que efectivamente vamos leyendo las imágenes de 2 ejemplos que traje. Uno, un clásico de la literatura infantil, que es Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, que entre otras cosas es también un referente importante para estudiar o explorar el libro álbum como género. Y también vamos a trabajar otro libro álbum de una de mis escrituras de autoras favoritas, que es Isol. Vamos a leer El Globo. No sé si el globo lo leímos en clases anteriores, pero creo que no. Si no, me dicen y lo cambiamos. Entonces, tengan en cuenta estos componentes. El componente plástico y sus diferentes aspectos. Claro, está un poco como definido con un lenguaje un poco técnico, pero quisiera como detenerme en cada uno de ellos y después ir a los libros y empezar a revisar precisamente estos componentes y los aspectos que hacen parte de cada uno de los componentes. Entonces, con respecto al componente plástico, es como específicamente la técnica de ilustración que utiliza el ilustrador o el autor. Cuando yo digo autor es porque hay ciertos libros, como ya lo he explicado también en sesiones anteriores, en donde el autor es quien escribe e ilustra, ¿cierto? Y el ilustrador es porque en algunos libros efectivamente quien escribe el texto es una persona y quien ilustra es otra. Claro, son parejas muy bien, con una relación muy estrecha, que son capaces de llevar a cabo un proyecto editorial de manera conjunta, que no es tarea fácil, y mucho menos en un libro algo. Otra cosa es un cuento ilustrado, ¿no? Un cuento es Caperucita Roja ilustrado por, pero ya hacer una versión de esa historia clásica infantil como Caperucita Roja para construir un libro álbum es otra tarea completamente distinta. El globo, alguien me dijo, alcancé a leer en el chat que el globo leído por ti se los envié por el grupo del WhatsApp. Ah, ok, entonces ese ya está. Listo, entonces buscaremos otro ejemplo para no volver a leer el globo, pero seguramente, como ya leímos el globo, van a poder precisamente rastrear cada uno de estos aspectos y cada uno de estos componentes. Entonces el componente plástico, que es efectivamente el componente más técnico y el que tiene que ver específicamente con la forma en cómo ilustra el autor o el ilustrador, tenemos por un lado el ilustrador hace una selección consciente de la paleta cromática con la que va a trabajar, es decir, sabe por qué está utilizando los colores que está utilizando. Los colores no son algo como, no, pues me gusta el azul, echémosle aquí azul. No, eso no funciona así. Un ilustrador, la mayor parte de las veces, tiene una formación plástica, de las artes plásticas, o tiene una formación como diseñador gráfico, tiene una formación, digamos, en todo caso, una formación que le permite saber que efectivamente los colores cumplen una función narrativa dentro de la historia y dentro de la historia que está contando a través de la imagen. Entonces, esa selección de los colores efectivamente no es arbitraria, no es caprichosa, sino que obedece a unas intencionalidades narrativas específicas que por lo general tiene que ver con las emociones, por lo general, no siempre. Entonces, eso es como importante destacarlo y creo yo que deberíamos como lectores, primero nosotros como lectores de nosotros mismos, para nosotros mismos, de nuestra propia experiencia lectora, comenzar a fijarnos cada vez más en la propuesta de color que hace un ilustrador en un libro ilustrado, sea cuento ilustrado, libro álbum o libro de imágenes, el que sea, pero allí hay una apuesta consciente. Entonces, por ejemplo, hay un libro que se llama El soldadito de plomo de George Mueller, que es un libro solamente ilustrado, no prescinde completamente del texto escrito, solamente tiene imágenes. Y él escogió efectivamente una paleta cromática que sobre todo, donde su color central es el gris y donde utiliza otros colores, pero los otros colores que utiliza son colores que uno podría decir son los colores de una ciudad gris, del submundo de una ciudad gris, ¿no?
Hay otros ejemplos en donde, por ejemplo, en general los libros de Isol, la presencia del amarillo es fundamental. Todo el tiempo el amarillo está allí, pero ella hace un ejercicio, digamos, muy consciente del uso de los colores, donde el amarillo, el azul, el rojo, el naranja, a veces un poquito el verde, pero es como la paleta cromática que ella más utiliza, porque efectivamente sus historias van desde la extrema alegría a la extrema rabia, a la extrema felicidad, de momentos de tranquilidad, de paz, etc. Entonces, es importante hacer, digamos, toda esa exploración del color. Si quieren, pueden leer sobre teoría del color, si quieren ir un poco más profundamente, pero creo que como dice, como vimos en las frases anteriores, en diapositivas anteriores, creo que se trata más que de ir a la teoría y de ir a, el que quiera hacerlo lo puede hacer, por supuesto, pero creo que lo primero que hay que hacer es entrenar la mirada y aprender a observar. De entrenar la mirada y aprender a observar, vamos a comenzar a generar una experiencia de acercamiento a la imagen, de exploración a la imagen, de interpretación de la imagen. Y por supuesto, luego entonces esa experiencia la pueden enriquecer con algunos referentes teóricos o sí, algunos aspectos que puedan como darnos desde la técnica algunas certezas y algunos elementos que permitan que eso que desde la intuición, desde la experiencia podemos encontrar, cómo también lo podemos nombrar y cómo podemos apropiarlo un poco más. Luego está entonces el tema de cómo las ilustraciones también generan unos contrastes. Esos contrastes no siempre son iguales. A veces esos contrastes hacen que dos imágenes sean opuestos. No sé, pienso mucho en los libros de Anthony Brown, por ejemplo, en Voces en el Parque, en donde efectivamente hay un juego de opuestos, ¿no? No recuerdo en este momento qué otros ejemplos podría dar, pero hay allí un juego de opuestos. Bueno, Isvan Banjai en el otro lado también hace un juego de opuestos. De hecho, el otro lado en sí mismo, su concepto como libro es precisamente los opuestos. Porque está sonando, ¿será que está rozando mi micrófono? Porque hay un sonidito como un pajarito. ¿Sí lo escuchan? Está como sonando así como pajarito por Disculpa, allí. micrófono abierto. ¿Quién? Ok. También esos contrastes se pueden dar es por contrarios. Entonces, cuando se utiliza, por ejemplo, blancos y negros, cuando se utiliza una ilustración en positivo y en negativo, cuando se muestra una situación que primero se afirma y luego se niega, y unos contrastes que son de tipo complementarios, en donde una cosa está allí, se presenta, pero se complementa con otra. Vamos a ir viendo estos ejemplos a medida que luego revisemos algunos libros. No vamos a poder ver todos estos aspectos, pero es importante que los tengan en cuenta y que busquen información precisamente para terminar de completar como cada una de la comprensión de cada uno de estos aspectos. Luego tenemos los planos, de los que también hablamos con las ilustraciones de Andrea Di Santis, y es la manera en cómo, en dónde se sitúa el punto desde donde se muestra la ilustración, ¿no? Un ilustrador siempre se piensa como una cámara. Entonces, ¿dónde está la cámara? ¿Es un plano general? ¿No? Piensen un poco también, y van a ver que en los componentes simbólicos también vamos a hablar del lenguaje cinematográfico que tienen muchas de las ilustraciones. ¿En dónde está puesta la cámara? Si es un plano general o si es un plano de un detalle absolutamente cerrado, ¿cierto? ¿O es un plano medio o es un medio cuerpo? ¿O cómo se maneja el tema de los planos? ¿Cómo está hecha la composición de la ilustración? Los trazos, por ejemplo, ya que hemos leído el punto de Peter H. Reynolds, que también conocen el globo de Isol, en ambos casos el trazo es absolutamente sencillo, ¿no? Es un trazo simple, sencillo, pero con una fuerza tremenda. Uno logra ver tanto en el punto como en los libros de Isol cómo el trazo cambia dependiendo de la emoción del personaje. Por ejemplo, recuerden a la mamá de Camila, ¿no? La mamá que le grita todo. ¿Recuerdan el trazo? ¿Sí? Esa línea que utiliza Isol en la ilustración, ese trazo también está narrando, ¿no? Es un trazo hecho con fuerza, con rabia, con furia, que también lo vemos en el punto de Peter H. Reynolds.
La composición también, pues habría que hablar de la técnica en esa composición. Entonces hay diferentes técnicas. Por ejemplo, Chris Van Allsburg trabaja con carboncillo muchas veces y es un maestro del carboncillo. Y Sol trabaja mucho con lápiz y acuarela, y así cada uno de los autores e ilustradores pues exploran diferentes técnicas. Hay técnicas que son mixtas, como por ejemplo cuando tú trabajas collage y luego lo digitalizas. En el caso de Gusti, La Mosca, por ejemplo, tiene un montón de elementos hechos con la técnica collage, además con unos apliques de tornillos y elementos que él luego digitaliza y hace todo un trabajo también digitalmente, fotografía digital. Entonces, digamos que cada libro tiene su propia técnica, y desarrollar la mirada y aprender a observar desde la técnica requiere un poquito de conocimientos o precisamente sobre técnicas, un poco diferenciar, por ejemplo, técnicas grasas de técnicas agua. Entonces, yo no soy la más experta, pero ahí poquito a poco me he ido apropiando precisamente de ese lenguaje para poderlo expresar. Eso no significa que cuando leamos en voz alta un libro bellamente ilustrado, empecemos a hablar de la técnica del libro. Más bien, se trata como de aspectos que nos permiten decir, interpretar para esos otros lectores, y también incluso hacer preguntas concretas a esa audiencia, a esos públicos con respecto a la ilustración. Que yo por lo general prefiero hacer esta intervención de lectura de imágenes en una segunda lectura. Es decir, en una primera lectura, la mayoría de las veces, a no ser que la intencionalidad pedagógica sea otra, pero la mayoría de las veces yo hago una lectura completamente ininterrumpida del libro, y luego hago una segunda lectura donde llamo la atención sobre ciertos aspectos o desarrollo ejercicios de alfabetización visual precisamente con ese público o con esa audiencia, en donde nos detenemos a pensar, bueno, ¿tú por qué crees que esta imagen es roja? ¿Cómo crees que el ilustrador logra darle movimiento a algo que evidentemente está estático, ¿no? A lo que es una imagen completamente quieta? ¿Cómo logra transmitir ese movimiento? ¿Qué elementos utiliza? Entonces, bueno, ese tipo de ejercicios que en una segunda lectura me parecen supremamente valiosos y que creo que cada vez deberíamos hacer más. Luego viene dentro de los componentes del componente plástico, pues el tema de la narrativa, de la trama narrativa, que por lo general se desarrolla a través de silencios. Ahora vamos a ver un ejemplo en donde viven los monstruos, en donde efectivamente se logra, bueno, aquí se repitió 2 veces trama narrativa, pero es el último punto del componente plástico, y es como a través de esos silencios visuales o de esa aceleración, porque a veces no son silencios, sino es como aceleración del tiempo a través de ciertas técnicas, logramos desarrollar una trama narrativa que también nos narre, que también nos cuente algo sobre esa historia, que ya vamos a ver un ejemplo en donde viven los monstruos. Con respecto al componente narrativo, pues en el componente narrativo, que es como el componente que se centra es en la capacidad narradora de la imagen, es decir, recuerden siempre que no solo a través de los textos escritos percibimos la narración, también a través de los textos visuales. Por eso decimos que se leen las imágenes, ¿no? Y eso es algo que, por lo menos a mí en el colegio, nunca me enseñaron. Bueno, el asunto es que en ese componente narrativo de las imágenes tenemos varios aspectos. La secuencialidad de la imagen, entonces, ¿con qué secuencia de imágenes cuentas la historia? Que es muy diferente cuando es imagen en movimiento. Cuando es en imagen en movimiento, tú tienes la oportunidad de mostrar una secuencia de imagen, digamos, de una manera ininterrumpida, aunque por supuesto hay saltos y hay flashback y hay un montón de cosas que se utilizan en el cine, por ejemplo, ¿cierto? Pero en el caso de la ilustración y de las imágenes en los libros de literatura infantil y juvenil, esa secuencialidad está definida es por la manera en cómo, de manera muy precisa, le muestras al lector las imágenes necesarias para que entienda la historia desde el punto de vista visual, ¿sí? Son imágenes necesarias en donde además el ilustrador de manera muy consciente deja como unos vacíos, como unos espacios en donde el lector completa el sentido de la historia que estamos contando visualmente.
Esos espacios se llaman elipsis. Eso es un término muy técnico. Pero bueno, la secuencialidad tiene que ver con la forma en cómo estás contando la historia con imágenes de la manera necesaria, es decir, con las imágenes necesarias para que no demos demasiada información o de manera innecesaria demasiada información, pero tampoco dejemos espacios tan grandes que el lector no sea capaz de leer esa secuencia, de cómo va la historia en la imagen. Eso es secuencialidad. Con respecto a, bueno, de secuencialidad hay un montón de ejemplos. El libro álbum maneja muy bien todo este asunto de la secuencialidad. Por ejemplo, pienso mucho en los libros de Claudia Rueda. Claudia Rueda, además hizo alguna vez un taller precisamente de creación de libro álbum y ella explicaba qué era eso de la secuencia narrativa en los libros álbum. Entonces, en general, pues los autores del libro álbum son unos genios para trabajar este asunto de la secuencialidad. Intertextualidad. ¿Qué es entonces la intertextualidad? Y esto requiere también de un bagaje cultural, de la enciclopedia lectora, como dice Humberto Eco, y es cómo rastreamos en los libros ciertos referentes, ¿sí? Que que son referentes a veces del mismo autor. O sea, estoy pensando en Ahora no Bernardo y cómo aparece un libro de Elmer en medio de la historia de Ahora no Bernardo. Lo hace también mucho Anthony Brown y muchos otros autores, en general David McKee, Satoshi Kitamura, Shaun Tan, Anthony Brown, Chris Van Allsburg. Bueno, hay autores que son como, que construyen universos narrativos a partir de diversas obras y que generan textualidades, generan referentes entre unos libros y otros o entre unas imágenes y otras. Ese tipo de intertextualidad, pero también hay una intertextualidad que está por fuera, digamos, de su universo narrativo que plantea el autor o que está por fuera de su obra y son referentes, por ejemplo, del arte, como pasa en Anthony Brown con Magritte y con muchos otros ejemplos, Dalí, bueno, en fin. Y es que hay autores de literatura infantil y juvenil que toman referentes de la cultura, por ejemplo, Frida Kahlo, por ejemplo, Dalí, por ejemplo, no sé, el Guernica, en fin, ¿cierto? Referentes culturales y artísticos del mundo y por ejemplo, toda la colección de Olivia está plagada de referentes intertextuales, ¿cierto? De Jan Falconer. Entonces, esos referentes también hay que aprenderlos a leer y a veces no tenemos como el bagaje para lograr leerlos, pero también es muy útil precisamente leer reseñas literarias sobre los libros que vamos a leer en voz alta, leer ensayos o artículos sobre libro álbum y empezar como a hacer esos rastreos culturales dentro de esos libros y que efectivamente nos llevan al cine, nos llevan al arte, a la pintura, nos llevan al diseño, no sé, Andy Warhol, en fin, nos llevan al mundo de la misma literatura clásica, ¿no? Bueno, en fin, como a la cultura en general. Entonces son como guiños que hace el autor para efectivamente dar esos vínculos, esos links con expresiones culturales y artísticas de todos los tiempos. Y es muy bello encontrar, digamos, esos guiños. En el componente, estoy viendo que tengo mezclado componente simbólico y el componente narrativo. Ay, lo siento. Bueno, pero el componente narrativo también tenemos, secuencialidad, intertextualidad, y no recuerdo cuál es más. Yo les tendría que cambiar esta diapositiva precisamente para poderles completar aquí el componente narrativo, porque pues, obviamente no me lo sé de memoria, pero hay muchos aspectos que desde el punto de vista narrativo son fundamentales para leer las imágenes, ¿vale? Vamos entonces a pasar al componente simbólico y en ese componente simbólico pues efectivamente tenemos el lenguaje cinematográfico y la manera como el lenguaje cinematográfico ha influenciado a los ilustradores para crear sus ilustraciones, para crear estas imágenes. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, recuerdo a Roberto Innocenti en Rosa Blanca. Bueno, hay varias historias de Roberto Innocenti donde efectivamente se siente cómo el lenguaje cinematográfico está
allí presente porque la ilustración está pensada como si fuera una película. Por supuesto, con la secuencialidad de la que hablábamos antes, para poder mostrar lo necesario para que el lector lo entienda, pero no tanto para que subestimemos, digamos, la capacidad que tiene el lector precisamente de juntar esa secuencia. Entonces, se recrean escenas. Estoy pensando, por ejemplo, también en Zoom de István Banjai, en donde efectivamente la historia parte del detalle de la cresta de un gallo y terminamos alejándonos del universo entero, ¿no? Y como allí hay unos principios de narración que tienen que ver efectivamente con el cine y la manera en cómo el zoom, este zoom in es cuando la cámara va de afuera hacia adentro y el zoom out cuando la cámara va del detalle chiquitico hasta abrir completamente el plano y salirnos incluso del planeta Tierra. Entonces, hay una cantidad de elementos propios del cine que han sido aplicados, que han sido apropiados por los ilustradores, por los autores del libro álbum, por ejemplo, para construir sus imágenes. Por supuesto, también del lenguaje del cómic, sobre todo en el libro álbum como género, ¿no? Esta cantidad de elementos del cómic que están presentes precisamente en las ilustraciones, ¿no? El uso de las viñetas, entonces estoy pensando, por ejemplo, en Los Tres Cerditos de David Biesner, que es bellísimo porque además es la historia de los tres cerditos, la historia clásica de los tres cerditos, pero un momento que los cerditos se salen de la viñeta, llamaríamos a eso una narración metaficcional, porque es metaficcional porque trabaja con elementos propios de por qué narrar, o sea, de cómo contar, de jugar con los elementos propios de cómo contar una historia, ¿sí? Entonces es como la historia de la historia y cómo jugar con esos elementos metaficcionales dentro de una historia. Entonces, en esta de David Biesner, un marranito se sale de la viñeta, luego se la salen los otros dos y atrapan, mientras la historia se sigue contando como tradicionalmente la conocemos, la ilustración está contando una historia completamente distinta. Y atrapan al lobo en una viñeta y con la viñeta construyen un avión de papel y lo lanzan por el aire. Entonces, efectivamente aquí, además de los globos, porque los marranitos empiezan a conversar entre ellos, los bocadillos o globos que son propios del lenguaje del cómic, o estas dos lineecitas que se hacen, ¿se acuerdan? En el globo de Isol precisamente veíamos como el globo, para dar esa sensación de movimiento, lo que hace la ilustradora es hacer dos líneas curvas para mostrar ese movimiento, también hacen parte del lenguaje del cómic. También dentro de los componentes simbólicos pues está el uso de las metáforas como la figura literaria, que es la metáfora, en donde efectivamente tomamos un elemento y lo comparamos con otro, pero también la metáfora como posibilidad de inspiración, como detrás de la historia hay una gran metáfora que efectivamente construye el ilustrador a partir del uso como de los componentes y de cada uno de los aspectos que hemos mencionado hasta ahora. Con respecto a las ideas, no es tampoco caprichoso ni es un asunto del que no tenga control el ilustrador, pero en efecto, una ilustración transmite una visión del mundo, transmite ideas, es decir, allí no hay inocencia, ni hay cosas dejadas allí al azar porque sí, o porque es del capricho del ilustrador, sino que hay unas apuestas allí de las ideas que quiere transmitir a través de la ilustración y que por supuesto van compaginadas con la narrativa propia del texto escrito. Y por supuesto las ilustraciones tienen una carga simbólica que expresan que comunican esas diversas ideas y que efectivamente, por ejemplo, en estas ilustraciones de Andrea Di Santis, como que en una sola imagen, porque son como imágenes muy tipo flyer, muy tipo afiche, en una sola imagen tienen una carga simbólica y están queriendo expresar unas ideas concretas sobre, no sé, sobre las contradicciones del mundo moderno, por ejemplo. Bueno, entonces en términos generales quedo debiéndoles sobre todo el componente narrativo, porque estoy segura que al menos habían otras dos, mientras de pronto ahorita abrimos el espacio de preguntas y demás.
reviso mi otra presentación, o la puedo revisar incluso aquí en mi computador. Ah, sí, yo tengo aquí abierto mi computador. Poderles decir efectivamente cómo, cuáles serían esos dos componentes narrativos, que creo que son dos, y poder efectivamente darles, esto es como al revés, ¿no? Aquí les estoy dando como los aspectos que podríamos, no en todos los libros de literatura infantil y juvenil por lo menos, vamos a lograr ver todos los componentes de todos los componentes narrativos, todos los aspectos de los componentes, perdón, no los vamos a poder ver necesariamente, pero no está acá. Aquí está. Que tenía una presentación anterior a esta, entonces de aquí yo puedo como revisar, porque seguramente esta mañana, que esta fue la última diapositiva que hice, se me pasó. Bueno, entonces estábamos en entonces estaba la secuencialidad, la intertextualidad, ajá. No, es secuencialidad e intertextualidad, los dos aspectos que observamos del narrativo. Y lenguaje cinematográfico, lenguaje del cómic, metáforas, ideas y carga simbólica irían en el componente simbólico. Solo que entonces me quedó, sí, lo que hice fue copiar el cuadro, bueno, en fin, hay un error. Pero igual lo corrijo y el que le subo precisamente a la carpeta de la clase número 3, pues será el corregido. Entonces vamos a revisar algunos de estos aspectos en un par de ejemplos. Entonces vamos a comenzar. Voy a reemplazar precisamente el globo de Isol con Ahora no Bernardo de David McKee. ¿Listo? Claro, ¿no? Ejemplos hay. Un libro de Hebert. Bueno, ustedes ahí en el chat han dado un montón de ideas. Hay un montón de libros que podrían ser perfectos, casi que uno podría hacer ese ejercicio, ¿saben? Que sería un ejercicio bastante profundo y complejo, pero me parece que es interesante, y es, ¿cuál sería de los libros que conocemos? Que pues, obviamente no los conocemos todos, pero de los libros que conocemos, ¿cuál sería el mejor ejemplo para cada uno de los aspectos y para cada uno de esos componentes? Porque creo que sería un ejercicio, digamos, de entrenamiento muy interesante. Entonces vamos a ver ahora no Bernardo, y por el chat, si quieren, pueden ir, si perciben de pronto alguno de los aspectos de alguno de los componentes, los pueden ir anotando aquí en el chat para que vayamos haciéndolo un poco más interactivamente. Ahora no Bernardo, entre otras cosas, es el libro con el que mi hijo aprendió a leer. Y es la historia que él quiso que le leyera durante casi 2 meses, todas las noches. Ahora no Bernardo, de David McKee. Esto es editorial Alfaguara. Acuérdense, ¿no? Título, autor, en este caso David McKee, escribe e ilustra el libro, y editorial Alfaguara. Hola, pa, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su papá. Hola, ma, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su mamá. Hay un monstruo en el jardín y me va a comer, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo su mamá. Bernardo salió al jardín. Hola, monstruo. En realidad, esto debería ser así. Hola, monstruo, le dijo al monstruo. El monstruo se comió a Bernardo de un bocado. Luego el monstruo entró a la casa. ¡Grrr! Hizo el monstruo detrás de la mamá de Bernardo. Ahora no, Bernardo, dijo la mamá de Bernardo. El monstruo mordió al papá de Bernardo. ¡Ah! Bueno, realmente fue en la pata, pero me queda un poquito difícil.
Ahora no, Bernardo, dijo el papá de Bernardo. Tu comida está lista, dijo la mamá de Bernardo. Y puso la comida frente al televisor. El monstruo se comió la comida. Luego vio televisión. Después leyó una de las historietas de Bernardo. Y rompió uno de sus juguetes. Vete a la cama, ya te subí la leche, dijo la mamá de Bernardo. El monstruo subió las escaleras. Pero si yo soy un monstruo, dijo el monstruo. Ahora no, Bernardo, dijo la mamá de Bernardo. Bien. Veamos entonces los elementos. Vamos a hacer una lectura en términos generales de esos aspectos y de esos componentes que hemos visto. Por ejemplo, podemos hablar de la técnica de la ilustración. Básicamente, David McKee en este libro utiliza dos técnicas. Yo veo dos. Una, lápiz a color. Dos, creo que está utilizando un pigmento aguado, que puede ser acuarela, pero no estoy segura porque a veces la acuarela es un poco más suave, aunque eso depende del ilustrador. A veces utilizan la acuarela pues, fuertemente, digamos como saturando mucho el color. ¿Qué más podríamos decir de las ilustraciones de David McKee? ¿Dónde está situada la cámara? Es decir, ¿desde dónde ve el ilustrador la imagen? No es un plano, o sea, no está la cámara ubicada en la mitad, no está desde de abajo hacia arriba, está ligeramente en picado. Entonces, ahí este es picado contra picado, ¿cierto? No tan de frente, fíjate, Bárbara. No está del todo al frente, está un poco más arriba. Le da como un ángulo un poco más arriba. Si fuera una persona, tendría que ser muy alta, según la estatura de estos dos personajes. Fíjate. Lo otro que es interesante, está inclinada, ligeramente inclinada. No del todo, no es tan inclinada, pero sí está ligeramente inclinada. En todo caso, pareciera que fuera un narrador omnisciente. Un narrador que puede estar en todas partes, ¿cierto? Como la visión, la mirada desde un narrador omnisciente, porque además el narrador está en todas partes, incluso sale afuera con Bernardo, está cuando el monstruo se lo come, etc. O sea, el narrador es como un dios, está en todas partes, ¿cierto? Es omnisciente. Listo. En efecto, tenemos mucho uso de figuras geométricas todo el tiempo, ¿cierto? En el vestido de la mamá, la estrella de Bernardo, las líneas y los parches tienen estrellas, ¿no? Los ángulos de los tacones de la mamá, poco redondeadas las patas, pero es bastante geométrico. Le gusta mucho trabajar con los ángulos. Y fíjense que las ilustraciones de David McKee son ilustraciones con una perspectiva errónea, digamos. Podríamos decirlo que no es una perspectiva. Ustedes saben que para hacer perspectiva uno tiene que utilizar un punto de fuga y ese ejercicio creo que lo hicimos todos, así sea en dibujo técnico por allá en el colegio, en algún momento supimos cómo trabajar el tema de la perspectiva. Pero efectivamente las ilustraciones de David McKee no obedecen a esa regla de juego
de la perspectiva. Utiliza una perspectiva extraña, plana, casi que bidimensional. Entonces, fíjense que el ángulo acá, ¿sí? Algo bisagro. Sí. Algo bisagro para la psicología, ¿no? Bastante Sí. cuadriculado, bastante Sí. plano. Tienes toda la razón y tiene que ver precisamente también con el sabor de la historia, ¿no? Como lo que quiere mostrarnos la historia, ¿no? Este mundo adulto que no escucha, un mundo adulto que está ocupado, un mundo adulto que no presta atención, un mundo adulto al que no le interesa lo que al niño le pase, ¿sí? Entonces, claro, es como el mundo de esos padres y la manera en cómo ese niño se mueve en ese mundo. Miren los gestos, dos imágenes, pero si se dan cuenta, casi que si uno hace esto, ahí está la secuencia, ¿sí ven? Y sin embargo, aquí ella está echando agua y la mala energía, yo digo, de esa señora hace que su matera se rompa y se sale el agua. La cara de Bernardo, la cara de la mamá, el rostro, digamos, la expresión facial de ellos dos, ¿cierto? Y la secuencia. Esta sí es efectivamente, la cámara está de frente, está al nivel del niño. Digamos, esta puede ser interpretado como un narrador omnisciente que de alguna manera está del lado del niño, ¿no? Está al nivel del niño, lo acompaña. Y aquí aparece el monstruo y si vemos, pues también los colores nos muestran, son colores planos también, digamos, no hay en términos generales, no es que haya una puesta pictórica así de paleta cromática muy, no sé, arriesgada, digamos, pero los colores efectivamente son como muy de retratar la normalidad de la cotidianidad de ese niño y de esa familia, y el monstruo pues moradito con sus cachos rojos, pues que se ve entre feroz y, no, y tierno, ¿no? Es una mezcla ahí un poco extraña, ahí se ve feroz, pero en otras imágenes vamos a ver las facetas también de ese monstruo que no solamente devora niños, sino que también hace caso, ¿no? Y eso es un contraste muy, 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 muy extraño y muy bello a la vez, ¿no? Nuevamente, miren todo el tema de la perspectiva, o sea, aquí esa escalera no podría verse así si fuera una fotografía o una película, ¿no? Pero es completamente bidimensional, no hay sombras, no, los colores como muy planos, a pesar de que obviamente, sobre todo en la parte que se trabaja en acuarela, pues obviamente el ilustrador como que trata de darle un poco de volumen, trata de darle algo de matices al color, pero en términos generales, en esta imagen, por ejemplo, debería haber una sombra en el piso de ese árbol y no hay. Acá, digamos que es un momento importante dentro de la historia. Fíjense cómo esa inestabilidad emocional, tal vez ese momento tan frágil, de tanta fragilidad para el niño, se transmite tal vez a través de esa experimentación, de esas texturas, como de esa especie como de niebla, un poco como de confusión, ¿no? Que está presente en la ilustración. Fíjense que está utilizando una viñeta, un elemento del lenguaje del cómic, una viñeta, ¿no? Es este cuadrado dentro del cual está la imagen, que eso es propio del cómic. Vemos al monstruo entrando y miren, esas escaleras son absurdas, no parecen escaleras, pero al mismo tiempo uno sabe que es una escalera y que lo que está atrás es una puerta, ¿cierto? Y volvemos otra vez a estos espacios interiores también con una perspectiva difícil de creer. Fíjense que aquí hay sombras, aquí adentro sí hay sombras. ¿Ve qué curioso? Voy a verme para ver si en alguna otra parte no hay sombras. Así, aquí también hay sombras. No me he dado cuenta. Claro, en estas que son vistas así de frente, no hay sombras, pero las que son un poco inclinadas, alcanzo uno a ver sombra. Esta que es de frente no ve sombra y esta que es de frente tampoco ve sombra. Ajá. Y aquí que están un poquito inclinadas sí se ven sombras.
Ya los cachos le cambiaron de color. Antes estaban rojos, cuando se comió el niño ya no están rojos. Son elementos, y fíjense que muchas veces es el mismo público, la audiencia, que tiene más habilidad para darse cuenta, sobre todo los niños y las niñas, más habilidad para darse cuenta de todos esos detalles que nosotros mismos. Tienen una habilidad para darse cuenta de observar los detalles que desafortunadamente yo no sé por qué, pero vamos creciendo y como si perdiéramos un poco esa habilidad de observar. Miren al monstruo y a la mamá. Es clarísima la secuencia aquí, ¿cierto? Las acciones, al momento que te cuenta exactamente, si nos mostrara solamente el monstruo llegando al lado del papá, no estaríamos como construyendo la acción de morder al papá, ¿no? Aunque aquí fíjense que el texto escrito y el texto visual coinciden, ¿sí? El monstruo mordió al papá de Bernardo y en efecto no ve al papá sentado en el sofá que está mordiéndolo el monstruo. Sin embargo, la ilustración tiene una información adicional, ¿no? Que es lo bello del libro álbum. Y es que no nos está diciendo el texto escrito que el papá está leyendo la prensa. ¿Ah? Exactamente, Bárbara. Y hay otro elemento que es el dedo del papá ya tiene una herida. Hay una construcción de temporalidad dentro de la historia que el ilustrador, otro ilustrador de pronto menos experto, menos avesado en esto, de pronto lo deja por fuera. ¿Sí? Ustedes han visto también un montón de películas en donde uno ve que no sé, la actriz tiene un vestido, se supone que está en la misma secuencia de tiempo y aparece con otro vestido. O tenía un teléfono en la mano y en la siguiente secuencia está sin el teléfono en la mano. Esos saltos y esos detalles que un buen ilustrador, como un buen script, tiene que tener en cuenta a la hora de, ¿no? Y este es un detalle que efectivamente nos da una sensación de tiempo, ¿no? Y de llevar la memoria de la historia que efectivamente se está contando. Esta es buenísima, o sea, vemos efectivamente una imagen estática, o sea, estamos viendo una ilustración que no se está moviendo y sin embargo, la expresión del cuerpo del personaje padre nos habla completamente del movimiento, la expresión del monstruo también nos habla como de una reacción del monstruo que nos hace sentir que el monstruo no esperaba esa reacción del papá. Los colores, miren, rojo, el rojo es peligro, ¿no? El rojo va a pasar algo, ¿cierto? Y no es gratuito que estas imágenes sobre todo sean rojas y moradas. Luego vuelve la tranquilidad de la historia, la mamá, ¿no? Miren esa mesa tan extraña, jamás, o sea, seguramente habremos dibujado muchas mesas así, y bueno, cuando no trabajamos el tema de la perspectiva, seguramente muchas veces dibujamos así, pero David McKee lo hace deliberadamente y es conscientemente, precisamente por lo que nos contaba la compañera. Luego esta extraña también perspectiva de la historia. Seguramente aquí hay un referente que yo no alcanzo a leer, pero que David McKee debe tener en su cabeza un referente allí que no es tan fácil de interpretar para otros lectores, por lo menos para mí, ¿no? Pero más adelante sí tiene referentes muy concretos. Bueno, el monstruo se come la comida, la pared ha cambiado de color, ¿cierto? Ve televisión como ven los monstruos, que no es como lo ven los seres humanos. Seguramente aquí también hay otro referente que no conozco. Pero aquí sí, efectivamente, como he leído la obra de David McKee, sé que este elefante que está aquí es Elmer, otro personaje de otra serie de libros de David McKee, que sobre todo es para primera infancia y incluso hay un libro para bañarse, un libro en plástico para la bañera con este personaje Elmer. A mí me parece que este robot es de un morado parecido al del monstruo, porque digamos que de alguna manera son personajes que no hacen parte del mundo normal o el mundo real de los seres humanos. Es como un poco lo que interpreto. También este es un ser que incluso uno podría construir una nueva historia a partir de este personaje, hacer un ejercicio creativo de cómo sería ahora no Bernardo si el personaje no fuera el monstruo, sino un robot y que fuera ese robot. Este es miren la perspectiva, la forma del dibujo y demás, y aparece en otro libro también de David McKee,
pero miren cómo aquí se maneja también la perspectiva y parece es el dibujo de un niño, muy probablemente de Bernardo, de esos dibujos que coge la mamá. Entonces, extraño, ¿no? Entonces el dibujo de la mamá, el dibujo de Bernardo enmarcado en un marco dorado, como en el punto de Peter H. Reynolds, ¿cierto? Y está ahí, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿no le pone atención a su hijo o sí? Queda uno ahí como con esa doble, con esa dualidad, ¿no? Porque, ¿de quién es este dibujo? Uno diría que es de Bernardo, pero no lo sabemos. Nuevamente juega la perspectiva de las escaleras. Y claro, aquí vemos es un oso, a un monstruo que a uno hasta le gustaría tener de peluche uno en su casa, de lo bonito que es. Pero a uno se le olvida, incluso así viéndolo allí tan inocente, con una colcha además tipo Elmer, uno diría, ese monstruo se comió al niño, imposible, si es que lo ve uno tan bonito. Y esta, pues, todo esto, ¿no? En sí misma la historia, mire la oscuridad, ¿no? Aquí cómo maneja la luz el ilustrador para dar a entender que apagó la luz, que esta acción efectivamente sucede después de que ya apagó está justo en el momento en que la apagó. Y afuera hay luz y adentro no. Bueno, el verde también permanece, ¿cierto? El verde también permanece. No sé, Diedre, si leemos el segundo libro o si dejamos ya abierto el espacio para conversar. ¿Tú qué piensas? ¿Hasta qué horas estamos? ¿Me recuerdas? Hola Liliana, sí, Hola. pues mira, sabes que ya tenemos que terminar porque yo ya voy a empezar otra reunión y Sí. como es hasta las 10:30, ya tenemos, yo creo que no vamos a alcanzar a hacer hoy preguntas, ¿No era infortunadamente. hasta las 11:30? Yo estaba, pero juraba que era hasta las 11:30, Diedre. Ay, Ocho Dios. y media a 10:30. Sí, empezamos un poquito tarde, Sí. esperando un poco que se unieran todos, pero sí, no podemos extendernos infortunadamente hoy porque yo tengo también ahorita otro evento. Entonces, lo que les puedo de pronto recomendar es que quizás pudiéramos compartir un poco todas estas preguntas e inquietudes que suscitaron las imágenes y los libros el libro que tú leíste y el cuento que leíste también tan maravilloso y todo lo que hoy nos compartiste y que fue muy enriquecedor y quizás lo podemos hacer por el chat, que sería como lo ideal. O en la otra sesión podríamos empezar con algunas Arrancar con la preguntas. socialización. También Ujú. podría ser así. Pero sí, nos toca es como sujetarnos hoy Ay, desafortunadamente. lo siento, me emocioné mucho y seguí derecho y no me di cuenta que había pasado tanto el tiempo y seguro que yo no sé por qué pensaba que era hasta las 11:30. Debo tener ya en la cabeza un revuelto de talleres de todos los que he hecho. Sí, eso pasa a veces. Sí. Pero no, estuvo súper interesante y el tema está fascinante. Muchísimas gracias, Lili, Bueno, por la sesión de hoy. lo Y último gracias que, a todos por quienes se lo, unieron. lo último que quisiera decirles es que efectivamente tengo pendientes unas retroalimentaciones de la clase 2 y que el ejercicio de la clase 3 que van a encontrar en la ruta de viaje de la clase número 3 que ya subí al Drive es muy sencillo. Es tomar la frase de Felipe Bauhan y buscar una imagen, ojalá en un banco de imágenes gratuito o una imagen a la que le demos el crédito respectivo que pueda acompañar esa frase de Felipe y hacer un flyer o un afiche, solo con una imagen y solo con la frase de Felipe. Esa es todo digamos, la tarea que saldría, que se derivaría de esta clase número 3. Perfecto. Y está explicado y además pues en la ruta de viaje van a poder seguir explorando, les subí muchos otros materiales que pueden leer, etcétera. O sea, pueden profundizar mucho más sobre el tema a partir de la ruta de viaje y los referentes que hay allí y los libros pues también que he ido subiendo. Entonces, sí, pues nos veremos. Escriban por WhatsApp, que yo estaré pendiente de aquí al mediodía. Ya después de mediodía me desconecto para estar con mi familia. Y si vemos la posibilidad de abrir 10, 15 minutos antes de comenzar la siguiente clase, unos 10 minuticos, podemos hacer una breve socialización para continuar con la clase 4. Eso podría ser perfecto. Quizás podríamos empezar a las 10:15 o a las 10, perdón, a las 8:15 o a las 8. No sé. Sí, Tal vez para a mí las 8, sí, no sé si a ustedes les parece bien a las 8 para que la media hora de preguntas de hoy lo podamos pasar para dentro de 8 días a las 8. ¿Están de acuerdo? sí, 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 De sí. acuerdo. Y voy a ver si les subo, porque estoy leyendo aquí en los comentarios, voy a ver si les subo las diferencias entre narrar oral,
narración oral y lectura en voz alta de Aidan Chambers para complementar, pues, digamos, como los bocados que les di en esta conferencia sobre al respecto, porque me parece que también es fundamental que tengan claras esas diferencias. Genial. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abracito. Gracias, Lili. Gracias a todos. Gracias, Lili. Nos encanta verte bien. Gracias a todos. Muchas gracias a Bueno, ustedes. todo. Besitos Buen y fin de abrazos para semana. todos. Gracias.